Acompáñame Daniel 2:22, por favor. Daniel 2:22. Lee junto conmigo este texto y te pido también que oremos. Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. Vuélvelo a leer, por favor. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. Cierra tus ojos, acompáñame, ora. Pídele a Dios que te hable. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Esta es tu palabra. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra es verdad, Señor, y revela lo profundo a nuestro corazón. Gracias por darnos la oportunidad de estar hoy compartiéndola, de estar hoy acá, Señor mío, recibiendo este mensaje. Gracias porque colocaste este mensaje en mi corazón con un gran propósito que tienes para todos nosotros en Cristo Jesús. Yo te encomiendo mi vida. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Amén, amén y amén. Este es un versículo que a mí siempre me ha gustado. Hace parte de un contexto que vamos a estudiar hoy. Pero antes de ir a ese estudio o análisis, veamos lo que nos dice este texto. Dice Él, refiriéndose ¿a quién? A Dios. Dios revela lo profundo y lo escondido. Es decir, lo da a conocer. Lo profundo y lo escondido. Lo da a conocer. Lo revela. Porque Él lo conoce perfectamente. Y sabe lo que se oculta en las sombras. ¿Saben en qué estaba pensando? En que las sombras son aquellas cosas o figuras más bien que nosotros no logramos entender. Cuando uno está hablando de una sombra, uno no logra ver muy bien de qué se trata. Hay cosas en nuestra vida que son como sombras, que no las logramos definir muy bien, entenderlas, comprenderlas. Son esos tonos grises que tú dices, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Para qué? Esas serían las sombras. Entonces, la Biblia dice que Dios sabe lo que se oculta en las sombras porque en Él habita la luz. Cuando la luz llega, se acaban las sombras. Amén. Este año hemos trabajado durante todo el año con esta premisa: 2024 con Dios siempre en contacto. Y cuando el pastor Darío a comienzos del año pasado, a comienzos de este año, más bien a finales del año pasado, que lo vamos a ver el miércoles 4 vamos a estar conectados con el pastor Darío, nos compartió el propósito. Lo que Dios le puso en su corazón es esto: 2024 con Dios siempre en contacto. Y si estoy con Dios siempre en contacto, puedo descifrar lo abstracto. Qué lindo propósito. Desde que yo lo escuché, me gustó, porque hay muchas cosas que en nuestra vida son como sombras. Algo abstracto es algo indefinido, que no logramos descifrar o definir fácilmente, que no conocemos a profundidad, que es difícil de entender. Son cosas abstractas. Yo creo sinceramente que muchas cosas en nuestra vida son abstractas. Es decir, que no sabemos descifrarlas, entenderlas, definirlas, comprenderlas. Incluso en cosas cotidianas. Porque uno no logra como entender el porqué de muchas cosas en la cotidianidad. Pero aún en cosas, o mucho más en cosas profundas. Hay cosas en la vida que son complejas, que son incomprensibles si se quiere. Y algunas preguntas que nos hacemos tienen que ver con esa afirmación que acabo de hacer. Voy a colocarles algunos ejemplos. ¿Qué tal esta? ¿Por qué está pasando esto? ¿Alguna vez te hiciste esta pregunta? ¿El porqué de alguna situación? Eso significa que hay sombras, porque si estuviera todo tan claro no te harías la pregunta. ¿Amén? Entonces uno se pregunta, ¿por qué de esta situación? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Algunas veces hemos hecho esa pregunta. ¿O cuál es el sentido de tal o cual situación?
¿Cómo puedo resolver una u otra cosa? Son preguntas que nos hacemos, que nos muestran que de alguna manera no comprendemos de fondo lo que está pasando. Es decir, que hay sombras y necesitamos luz para entenderlo. ¿Y esta? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Yo no creo que haya algo más abstracto que comprender la voluntad de Dios para uno. De verdad que eso es algo que uno dice: Señor, ¿qué quieres que haga? No entiendo. Bueno, son de alguna manera sombras, pero la Biblia dice que el Señor revela lo profundo y lo escondido. Amén. Y el punto es este: si estamos en contacto con Dios, Él va a traer respuestas a esas preguntas, porque Él nos va a revelar todo para qué, todo por qué, todo cómo, todo cuándo, todo dónde. Él nos lo revela. ¿Cuándo? Cuando estamos en contacto con Dios. Ahora vamos a Daniel 2, versículos 1 al 23. Daniel 2, 1 al 23. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaban y no lo dejaban dormir. Oiga, a veces hasta sueños que nos perturban, que no los entendemos y no comprendemos. Y nos preguntamos: ¿yo por qué estoy soñando esto? El rey Nabucodonosor ha tenido un sueño, o varios, que lo estaban perturbando y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Esto es muy interesante, porque ante las sombras que se presentan en la vida, muchos, queriendo saber de qué se trata, van a consultar este tipo de personajes. ¿Sí ves? Algo que le sucede a Nabucodonosor le ha sucedido a muchas personas en este mundo. Ante una incertidumbre, ante una situación desconocida y el querer saber de qué se trata, muchos han acudido a este tipo de personas: magos, hechiceros, adivinos y astrólogos. El creyente no tiene que hacer ese tipo de cosas. Amén. Un creyente no va donde un hechicero, un mago, un adivino para que le diga lo que está pasando, lo que va a suceder. Porque el creyente, en su contacto con Dios, recibe la revelación de Dios de lo que está sucediendo. Y eso es lo interesante de estar en contacto con Dios. Bueno, para la época, los reyes se hacían acompañar de una corte de hechiceros, magos, astrólogos, para tratar de entender cómo resolver circunstancias. Por supuesto, los que no tenían contacto con Dios. Aunque miren ustedes, muchos reyes bíblicos, es decir, del pueblo de Israel o del pueblo de Judá, que se supone tenían línea directa con Dios, también tomaron decisiones absurdas en ese sentido. No te dejes engañar. Amén. Si tienes preguntas, hazlas a Dios, que Él te las va a responder. Versículo 3. Bueno, entonces dice, vuelvo a leer el 2. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, éste les dijo: tuve un sueño que me perturbaba y quise saber lo que significaba. Las sombras que tiene el rey están frente a un sueño que lo viene perturbando, y como es algo repetitivo, entonces él está inquieto y llama a esa corte de adivinos y hechiceros para que le interpreten el sueño. Ante esas circunstancias que muchas veces vivimos, nos inquietamos. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Cuál es el siguiente paso? Le pregunto yo a Dios, ¿cuál es el siguiente paso? Y muchas personas toman el camino equivocado de buscar respuestas donde no deben buscarlas. Las cosas espirituales son muy delicadas. Amén.
Y nosotros no debemos mezclar el cristianismo sano y puro con cosas que vienen del enemigo, como es la adivinación. Para que estemos claros de una vez, la adivinación y visitar un brujo o un hechicero no son cosas de Dios. No le agradan a Dios y además generan unos enredos absurdos. Entonces, creo que este comentario es importante porque nosotros tenemos el conocimiento de Dios o el contacto con Dios que nos da conocimiento. Amén. Él les dijo, versículo 3, tuve un sueño que me perturba y quiero saber lo que significa. Los astrólogos respondieron en arameo, que viva el rey por siempre. Cuente el sueño a sus siervos y nosotros daremos su interpretación. Pero el rey respondió a los astrólogos, mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. ¿Qué te parece? Ya tenía una decisión tomada. Él quería que estas personas le dijeran qué era lo que estaba soñando y lo interpretaran. Y si no, los iba a cortar en pedazos y sus bienes iban a ser expropiados. Estas personas que estaban al lado de los reyes, como en este caso, eran personas influyentes que recibían muchos regalos de los reyes. Por eso habla acerca de quitarles la casa y este tipo de cosas. Pero mira lo que dice. Pero si me dicen lo que soñé, versículo 6, y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, díganme el sueño y su interpretación. Cuando estas personas obraban en sus artes mágicas, sus artilugios, y los reyes sentían que eso era lo que querían escuchar, los llenaban de regalos. Dice la palabra del Señor. Pero el rey contestó, ¿me adelanté? Sí. Pero si me dicen lo que soñé, versículo 6, y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, díganme el sueño y su interpretación. Una vez más, ellos contestaron, cuente, oh rey, su sueño a sus siervos y nosotros lo interpretaremos. Suele ser una característica de estos personajes falsos que empiezan con señas que le da a la gente, tratar de hacer conjeturas. Pero el rey contestó, estoy seguro de que ustedes están tratando de ganar tiempo porque se dan cuenta de que estoy firmemente decidido. Versículo 9, si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que la situación cambie. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Está buena esa premisa del rey. Si ustedes me dicen lo que yo estoy soñando, entonces voy a creer que son capaces de interpretar lo que estoy soñando. Pero si él les contaba el sueño, los puso contra la espada y la pared. Versículo 10. Entonces los astrólogos respondieron, atentos, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que el rey pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Fue tal la forma como el rey los arrinconó que ellos terminan echándole al rey la responsabilidad. Usted está pidiendo una locura. No hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que el rey pide. Versículo 11. Lo que el rey pregunta es muy difícil. Nadie puede revelarlo a no ser los dioses. Atentos a esta expresión. Pero ellos no viven con nosotros. Los astrólogos tienen claro, los hechiceros, los magos, que nadie en la tierra puede hacer lo que el rey está pidiendo.
que eso es un tema que los sobrepasa a ellos, que está por encima de su capacidad. Dicen solo los dioses, es decir, que no está en este mundo. Quien puede hacerlo no está en este mundo. Versículo 12. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Claro, al sentirse que al final todos eran unos falsos mensajeros e intérpretes, él dice que mueran todos los sabios. Al lado de estos hechiceros habían personas sabias, porque los reyes se hacían acompañar de consejeros que los orientaban. Dice la palabra del Señor. Se publicó entonces, versículo 13, un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Dentro de esas personas que eran tomadas como sabias, consejeros del rey, habían unos muchachos, usted va a leer el capítulo 1 en casa, que eran Daniel y sus 3 amigos, que eran judíos, habían nacido en Jerusalén, y cuando Babilonia, Nabucodonosor toma Jerusalén, se los lleva cautivos a Babilonia. Y se demuestra en el capítulo 1 que Daniel y sus amigos eran personas que por estar en contacto con Dios tenían habilidades mayores que los demás. Porque cuando tú estás en contacto con Dios, Dios te da habilidades mayores que a muchos. Hacían parte de la corte, eran gobernadores inclusive, sabios al servicio del rey. Una persona que está en contacto con Dios se convierte en una persona sabia. Amén. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto y sensatez. Le dijo: ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Tremendo edicto, ¿no? Los iba a matar a todos. Y una vez que Arioc explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Los astrólogos y hechiceros habían dicho: esto es imposible. Daniel va donde el rey y le dice: deme tiempo. Es distinto, ¿cierto? Deme tiempo que yo lo hago. Bueno, versículo 17. Después volvió a su casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que sucedía. Y les pidió que imploraran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio. Y empiezo a encontrar aquí unos detalles bien interesantes. Si quieres descubrir lo que se oculta entre las sombras, tienes que orar a Dios. Dice la palabra del Señor: y les pidió que imploraran, que oraran a Dios. Daniel va donde sus amigos y le dice: muchachos, tenemos que orar. Dile a la persona que tienes a tu lado: tenemos que orar. Dile al del otro lado: tenemos que orar. Los astrólogos habían dicho: nadie en este mundo puede descubrir lo que usted está soñando. Daniel tiene una premisa: conozco a alguien que lo puede hacer. Vamos a orar y vamos a pedirle misericordia. Diga conmigo: misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce, puede compartirnos los secretos, lo que se oculta en las sombras. Pero si lo hace, y cuando lo hace por esta razón: porque Él es misericordioso, porque Él es bueno. Amén. No porque esté obligado a hacerlo. Por eso Daniel dice: pídanle misericordia a Dios, pidamos misericordia a Dios del cielo, para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de los sabios. Miren ustedes, la vida de Daniel y sus amigos estaba también en riesgo.
Como ellos sabían quién podría interpretar el sueño, piden a Dios misericordia para que les revele y así evitan la muerte en este caso. Hay cosas que para nosotros son desconocidas frente a lo que está sucediendo y algunas cosas pueden llegar a ser incluso extremas, de extremo. Y Dios le muestra a uno las cosas tanto en lo simple como en las cosas difíciles y extremas, cuando uno ora a Él y tiene contacto con Dios. Dice la palabra: durante la noche el misterio fue revelado a Daniel en visión. Están orando, están implorando a Dios misericordia. ¿Y sabes qué hace Dios? Toma lo que está soñando Nabucodonosor, algo que solo él sabía, y se lo coloca a Daniel en una visión. Es esto. Qué increíble, ¿no? Dios hace cosas maravillosas. Y Daniel termina entendiendo por visión de Dios lo que está sucediendo en la mente, en la psiquis del rey, porque Dios se lo reveló, porque Dios se lo mostró. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Si estás viviendo alguna clase de sombra, de tonos grises hoy en tu vida, que no sabes por qué, para qué, que no entiendes la razón, la situación, y que le estás preguntando a Dios que te muestre, voy a decirte qué tienes que hacer el día que Dios te muestre: alabarlo y darle gracias. Amén. Alabarlo y darle gracias, porque será algo que viene de Dios y que Él en su misericordia te va a mostrar, y lo único que uno puede hacer es agradecerle, bendecirlo. Entonces alabó al Dios del cielo. Pongámonos en los zapatos de Daniel y sus amigos. Tienen sentencia de muerte. Oran a Dios, piden misericordia, le imploran. Dios les muestra qué es lo siguiente que debes hacer: engrandecer su nombre, darle gracias. Se está salvando la vida de estas personas. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Diga: suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. Tú vas a estudiar el sueño o la interpretación del sueño y te vas a dar cuenta que tiene que ver con el gobierno del reino de Nabucodonosor. Es decir, lo que Nabucodonosor está soñando es que va a perder el reino. Pero es una profecía para el futuro de los tiempos. Es una profecía escatológica. Las profecías son escatológicas. Es una visión escatológica de los reinos futuros. Es impresionante. Lo vas a estudiar en casa. Lo interesante es esto: Daniel está entendiendo por visión de Dios que Dios cambia los tiempos, cambia las épocas y que remueve los reyes. Tal vez estamos en este momento atravesando una circunstancia en la que tú sientes que no es el mejor tiempo y no entiendes lo que está pasando. Dios cambia los tiempos. Amén. Dios cambia los tiempos. Y esto es muy interesante, porque ninguno de nosotros, de acuerdo a esto que está diciendo acá Daniel, va a terminar como está si está teniendo una situación difícil, si le pide a Dios que le muestre cómo salir de esas sombras. Amén. Dice la palabra del Señor: Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido
y sabe lo que se oculta en las sombras, en él habita la luz. Vamos a entrar en el meollo de este sermón. Esto es lo que Daniel dice. Dios cambia los tiempos, Dios pone y depone reyes, Dios a los sabios da sabiduría, Dios a los inteligentes da discernimiento, Dios revela lo profundo y lo escondido, Él sabe lo que se oculta en las sombras, en Él habita la luz. Esto fue lo que el Espíritu Santo nos dijo este año. Si estamos viviendo algún tipo de incertidumbre en nuestra vida, es decir, lo que podríamos llamar cosas abstractas, cosas que no entendemos, debemos ponernos en contacto con Dios para que Él nos revele lo que está pasando. Amén. Porque cuando yo estoy con Dios en contacto, Él me permite descifrar aquellas cosas que yo no entiendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar a Dios. Buscar a Dios. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes inquietudes sobre el hoy, sobre el mañana? ¿Tienes cuestionamientos en tu corazón frente a una situación? ¿No sabes por qué está pasando algo hoy en tu vida? Pídele a Dios que te muestre, porque Él te lo va a mostrar. Porque estar en contacto con Dios significa que Él va a dar, número uno, sabiduría. ¿A los sabios da qué? Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es la capacidad de saber qué hacer. Es una de las cosas por las que nosotros deberíamos orar constantemente. La Biblia dice: si alguien necesita sabiduría, que se la pida a Dios. Pero que se la pida ¿cómo? Con fe. ¿Hay alguien acá que necesite sabiduría? Pídesela a Dios. Dile: Dios, dame sabiduría. Es decir, la capacidad de saber qué hacer en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Por supuesto, es la capacidad de saber entender las circunstancias, del saber el porqué de las cosas, pero el saber cómo obrar. Obrar sabiamente es una bendición. Amén. Salomón pidió a Dios sabiduría. Cuando era solo un niño recibió el reino de manos de su padre. Dios se le aparece y le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. ¿Y Salomón qué le pide? Sabiduría. Dame sabiduría para gobernar este pueblo, porque no tengo ni idea cómo hacerlo. En tantas cosas de nuestra vida necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. Tal vez hoy mismo estemos pasando por circunstancias que necesiten de esa sabiduría para poder obrar correctamente, para que haya luz en esa situación. La Biblia dice: a los sabios da sabiduría, a los inteligentes discernimiento. Discernir es la capacidad o la facultad de comprender algo, de comprender el porqué, el cómo de las cosas, pero con la acción del Espíritu Santo. Cuando tienes contacto con Dios, Dios no solamente te da sabiduría, sino que te da discernimiento para que podamos entender el cómo y el porqué de las cosas. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Nunca te preguntaste qué hay detrás de esta situación? A mí me gusta siempre hacerme esa pregunta. ¿Qué hay detrás de esta situación? Incluso voy un poco más allá. ¿Qué hay detrás de esta persona? ¿Qué hay detrás de estas circunstancias? ¿Qué hay detrás de este evento? ¿Sabes qué se necesita para contestar esa pregunta? Discernimiento. Que Dios te permita discernir. Y cuando tú tienes sabiduría de Dios y tienes discernimiento, ya no estás a oscuras, porque Dios te está mostrando. Estar con Dios en contacto significa tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos muestra unas cosas maravillosas. Amén.
Les contaba que la semana pasada tuve unas actividades en Bogotá. Tenía el compromiso de predicar en los 3 servicios de Casa sobre la Roca el domingo, que fue una bendición. Pero tenía una agenda muy extensa desde el viernes, con librerías, con iglesias, con todo este proceso de Abraham 365. Entre otras cosas, les cuento que vamos muy bien con ese proceso del libro. Dios me tiene sorprendido. Ustedes me han escuchado orar: gracias, Señor, porque tú ya llegaste, ¿cierto? Que yo a veces oro así. Por ejemplo, cuando terminamos los miércoles digo: gracias, Señor, porque ya tú llegaste. Pues Dios ya estaba en Bogotá cuando yo llegué para todo este asunto del libro. Pero me permitió discernir unas cosas, aún en las cosas simples, que yo le doy gracias a Dios por eso. Porque hay detalles en la vida que si no tienes discernimiento los vas a dejar pasar y no vas a entender lo que Dios te está mostrando. Por eso se necesita sabiduría y discernimiento. Y a mí me gusta pedirle mucho eso a Dios, no quedarme solo con lo que estoy viendo, sino decirle a Dios: déjame ver cosas más profundas. Dice la palabra: revela lo profundo y lo escondido. Es decir, revelación. ¿Qué es revelación? Es la manifestación de una verdad secreta u oculta. Es una revelación. Esto de lo que estamos hablando tiene este propósito. Yo sé que hay preguntas hoy en nuestra vida. Yo sé que como quiera que sea hoy, nos estamos preguntando y le estamos preguntando a Dios: ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Por qué, Señor? ¿Para qué? Yo tengo un dicho. Yo utilizo muchos dichos y este es uno: no entiendo nada. Ese es un dicho mío: no entiendo nada. Cuando yo digo no entiendo nada es porque no estoy entendiendo nada. Entonces le digo: Señor, hazme entender. Hay muchas cosas que están sucediendo quizá hoy en nuestra vida que son como esas sombras que no entendemos. ¿Por qué pasó esto? El porqué de una situación. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces este sermón tiene este sentido. Si estás con Dios en contacto, puedes descifrar lo abstracto. Y Dios te va a dar sabiduría, discernimiento y revelación. Amén. Para que puedas entender. Para que no caminemos a ciegas, a tientas. No es bueno caminar a tientas. ¿Y por qué tendríamos que caminar a tientas cuando tenemos a Dios? Cuando Él nos muestra. Versículo 23. A ti, Dios de mis antepasados, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el sueño del rey. Tenemos a Dios de nuestro lado y una relación con Él a través de Jesucristo. Eso nos da a nosotros la seguridad de que aquel que todo lo sabe, no hay nadie en la tierra, Rey, que pueda descubrir eso, pero en el cielo sí. Y ese Dios que está en los cielos está en nuestro corazón, para que nosotros podamos entender las circunstancias de la vida. Qué bonita la relación con Dios, ¿cierto? Porque aún en aquellas cosas que nos generan incertidumbre, incomprensión, Dios nos revela, nos da sabiduría y discernimiento para que nosotros las entendamos y caminemos conforme a lo que Dios quiere. Vamos a Deuteronomio 29:9, por favor. Lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. Lo revelado hace referencia a la palabra.
Hay cosas que nosotros no las vamos a poder entender. Eso está definitivamente claro. Está chuleado. Las entenderemos si Dios tiene misericordia y nos las muestra, porque Él no está obligado a mostrarnos todas las cosas. De hecho, muchas veces caminamos por fe, y caminar por fe significa eso: creer que Dios está con nosotros a pesar de que no entendamos nada. Pero hay cosas que Dios ha revelado. Por ejemplo, su palabra. Y solo quiero decirte esto, iglesia: si le estás pidiendo a Dios que te dé la revelación acerca de algo, que te muestre su voluntad, que te deje ver el qué o el por qué o el para qué, si Dios te lo muestra, sé obediente a la voluntad de Dios. Amén. Porque no tendría ningún sentido de que Dios nos diga: esto está pasando por esto y por esto, y nosotros no hagamos nada en dirección, en obediencia a Dios. Si Dios te muestra que algo no está funcionando bien, o te muestra el fondo de la circunstancia, lo segundo que debe seguir de parte nuestra es ponernos de acuerdo con Dios, alinearnos con Dios. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque tanto en mi propia vida como en el testimonio de terceros, yo he podido ver que Dios le muestra a las personas el porqué de las cosas y no hacen nada. Se quedan en lo mismo. Tenemos la ventaja de tener a Dios de nuestro lado. Y si Dios nos muestra, nos revela algo, es porque Él quiere que nosotros actuemos. Amén. Esa es una gran ventaja. La Biblia dice: lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos la palabra, la Biblia. Y la Biblia es una carta de navegación. La Biblia es revelación de Dios. ¿Para quién? Para sus hijos. ¿Estás navegando de acuerdo a esa carta? ¿O estás navegando por instrumentos sin ver nada? Aquí en esta iglesia hay pilotos, varios. Un día me dijo uno: pastor, cuando pase por encima de la iglesia, vea, pilas que lo estoy. Una cosa es volar sin ver y otra cosa teniendo claridad de cómo vamos. Amén. La palabra nos da claridad. No te muevas por fuera de ella, por eso está revelada la palabra. Habrán cosas que Dios nos va a mostrar, la revelación es progresiva. Yo he vivido en mi propia vida como Dios me ha ido mostrando cosas frente a las circunstancias, frente a situaciones. Pero hay que ser obedientes. Quiero que terminemos en Jeremías 33:3, por favor. Un versículo famoso entre cristianos. Yo sé que puedo decir: ¿qué dice Jeremías 33:3? Y la iglesia lo recitaría de memoria. Clama a mí y te responderé. Te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. O como dice Reina Valera del 60, te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes son las que Dios tiene para darnos a conocer. Amén. Cosas grandes y cosas a las cuales nosotros no podemos acceder, inaccesibles, desconocidas. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos con Dios en contacto. Porque la Biblia dice: clama a mí y yo te daré a conocer esas cosas. Este es el propósito de Dios para Casa sobre la Roca en el 2024. Estar con Dios en contacto. Estar en contacto con Dios es orar, es leer la Biblia, es congregarse, es ser sensibles, ser espirituales. Y todos esos porqués, para qué es,
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Serán dados a conocer por Dios al que está con Él en contacto. Amén. Estoy hablando de la vida cotidiana. Estoy hablando cómo Dios al creyente le va mostrando cotidianamente en su vida circunstancias para corregir el camino, para tomar decisiones, para tomar acción. Eso es lo que Dios quiere. Mantente con Dios en contacto. Y si le estás preguntando, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí ahora? Es algo muy abstracto. Dios te la va a mostrar. Y solo voy a decirte esto: cuando Dios te muestre su voluntad, alábalo con todo el corazón y sea obediente y camina en esa dirección, porque entonces encontrarás que esas sombras que estaban por ahí en tu vida, esos grises, van a desaparecer, porque Dios va a traer su luz. Amén. Qué bonito cuando hay luz y podemos ver. Cierra tus ojos en esta mañana. Y mientras vas orando, déjame recordarte estas preguntas. ¿Por qué está pasando o ha pasado esto? Alguien dijo: no preguntes el por qué, sino el para qué. Bueno, ¿para qué? Entonces, eso también es una sombra. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga ahora? ¿Qué debo hacer en esta situación? ¿Cómo puedo resolver esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Si esas preguntas han rondado nuestra vida en cualquier momento o están rondando ahora, significa que hay sombras. Pero la Biblia dice que Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios discernimiento, pídele a Dios revelación, porque ahora tenemos una relación con Dios. Abre la Biblia todos los días y pregúntale al Señor, dile que te hable. Pídele con amor, ten misericordia. Déjame ver, Señor, cuál es el siguiente paso. ¿Qué debo hacer ahora en esta circunstancia, en esta situación? ¿Qué quieres que haga? Y estoy seguro, por lo que veo revelado en la Biblia y por mi propia experiencia, que Dios nos va a ir mostrando. Y cuando te lo muestre, alábalo. Dale gracias. Dale gracias que te mostró el camino por el cual o en el cual tiene un plan. Dale gracias que te mostró una circunstancia que te evitó un peligro. Dale gracias que te mostró que va contigo y bendícelo. Pero paso seguido, sea obediente. Seamos obedientes. Si Dios nos está mostrando algo, seamos obedientes. Que hay que cambiar, que hay que ajustar, que hay que mejorar. ¿Qué debo hacer ahora? La vida es dinámica y dinámicas son sus sombras. Trae luz, Señor, a nuestra vida. Dile en esta mañana: Señor, trae luz a mi vida. Trae luz a esas circunstancias grises. Que yo pueda comprender ese plan y ese propósito que tienes para mí. Si has visitado brujos, hechiceros, adivinos, si has participado en todas esas artes mágicas, lectura de cartas, de tabaco, de tarot, pídele perdón al Señor. Arrepiéntete de corazón y dile: perdóname, Señor, porque ignorantemente y presionado por las sombras pude haber caído en esto. Pero yo te tengo a ti, Señor,
ahora te tengo a ti para que seas tú quien me muestre. Yo quiero estar en contacto contigo. Quiero estar en contacto contigo. Dile al Señor en esta mañana y pongámonos en contacto con Él a través de esta oración. No te quedes callado. Si no has comenzado a orar, ora. La relación es personal. Padre, gracias, 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 Señor, por hablarnos. Tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no sabes. Yo quiero ver esas cosas grandes, Señor, y ocultas que no conozco, pero quiero conocerlas. Cosas a las que no tengo acceso, Señor. Dame sabiduría. Dile al Señor en esta mañana: dame sabiduría, dame revelación, dame discernimiento. Estamos hablando, iglesia, de ser personas espirituales. Tal vez es necesario que dejemos de movernos con nuestra manera de pensar, nuestros sentidos. Por algo está sucediendo lo que está sucediendo, por algo. ¿Qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Yo quiero estar en tu plan. Quiero estar en tu propósito. Quiero estar, Señor mío, en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias por bendecir nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Yo te pido que hables al corazón de mis hermanos. Que si alguno, Señor, se está preguntando todas estas preguntas y otras, traigas tú las respuestas en el nombre de Jesucristo. Y que encuentres en nuestro corazón un corazón agradecido cuando misericordiosamente nos muestres, y un corazón obediente en Cristo Jesús. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.